la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, estamos ya a Martes Santo y en este día de oración, también de confianza en Dios, de meditación de la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer en este ratito de oración de Martes Santo. Nos encontramos, mejor dicho, con el Evangelio, concretamente de San Juan, en el capítulo 13, versículos 21 en adelante. Así como ayer, lunes santo, es conocido el Evangelio por el Evangelio de la unción de Betania, hoy en concreto, más bien, el Evangelio está reconocido por el Evangelio de la entrega de Judas al Señor, de la traición. Dice así: estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo serias señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé ese trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los presentes, de los comensales, entendió lo que se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. El Evangelio sigue y seguiremos después, porque impresiona mucho estas palabras que dichas en la última cena, en ese, yo diría, ambiente de amor y de entrega del Señor, escuchar la tradición de Judas o escuchar cómo el Señor le dice: haz lo que tienes que hacer, suena muy fuerte. Estando más en ese ambiente que te decía, era de noche. Dice algún autor que se hizo de noche para Judas, que aquello fue definitivo también en su vida. Aún el Señor le dará alguna oportunidad más. Aún en Getsemaní el Señor le da alguna oportunidad más. Pero ya se hizo de noche para Judas en ese momento. Sigue el Evangelio. Mañana miércoles también comentaremos algo de esto. Sigue el Evangelio cuando cuenta que el Señor sigue hablando y entonces dice que le van a entregar, que tiene que padecer, lo cual ellos mismos dice en concreto: donde yo voy no podéis ir vosotros. Y Pedro le dijo: Señor, ¿dónde vas? Jesús le dijo: a donde yo voy tú no puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Y Pedro se lanza y dice:
¿cómo que no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, ¿con que darás vida por ti? Esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3 veces. Señor, yo daré la vida por ti. Judas se va de allí. Era de noche. Pedro manifiesta su fidelidad. Una fidelidad un poco, diríamos, poco consistente, pero desde luego con mucho corazón. Y el Señor le dice, Pedro, no digas nada antes de que pase lo que va a pasar. Pedro, me vas a negar. Tú que dices que darás la vida por mí, en verdad te digo que no cantarás el gallo sin que me hayas negado ya 3 veces. Pedro y Judas. 2 actitudes distintas. Hay que decir que ambos traicionaron al Señor. Pero hay que decir también que Pedro lo hace de una manera diversa a la de Judas. Pedro quería muchísimo al Señor. Judas en el fondo también había querido. Lo que pasa es que le puede la dejadez y le puede la tibieza y le puede el dinero, en este caso. Le puede. Pedro es más, digamos, primario en ese sentido, ¿no? En ese clima íntimo de la última cena, Pedro se sorprende de que el Señor le adelante su traición. No sale de su asombro. Es más, no comprende cómo esto podría suceder. Él hasta entonces ha sido fiel. Hasta entonces ha seguido al Señor donde el Señor le ha pedido. Hasta entonces ha dejado todo por Él. Desea ser fiel hasta la muerte y no quiere que su Maestro sea entregado para ser crucificado, como le han dicho ya. Ya fue reprendido por esa confusión. ¿Recuerdas? Después de Cesarea de Filipo, cuando el Señor les habla del primado, dice al primado a Pedro, después Pedro inmediatamente dice, Señor, tú no vas a padecer. No lo permitiré. Y el Señor le dice una cosa muy fuerte, entonces, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los míos, le dice. Y hace un momentito le ha dicho que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pedro piensa que está dispuesto a dar la vida por el Señor. De hecho, incluso en el emprendimiento saca la espada, y se enfrenta al pelotón que viene armado. Es valiente, aprecia y quiere mucho al Señor. Sí, sin embargo, la vida le enseña que no basta con esto. ¿Qué le falta a Pedro? La humildad. La humildad que viene del conocimiento propio y del conocimiento también de Dios. La humildad. El conocimiento de Dios. Es decir, de saberse pecador. Saberse pecador. Saberse pecador. Y el Señor no desaprovecha ninguna ocasión para ir formando a Pedro en este sentido. Y le explica las cosas. Y le dice. Y le avisa. Son lecciones importantes. Muy importantes. Pedro no va a ser roca por su fortaleza, sino va a ser roca por esa humildad ganada a base de conocer a Jesús en profundidad y también muchas veces de haberle ofendido y volver a empezar. ¿Qué es preciso? Que Pedro experimente
la insuficiencia de sus fuerzas, que él no es capaz de todo, aunque ahí diga que sí, aunque ahí diga que va a dar la vida por él. Pedro no es capaz de todo. Así es. Y tiene que reconocer esa pequeñez suya. Fijaros, ¿no?, cómo el anuncio de la traición de Pedro aparece hoy junto al anuncio de la traición también de Judas. Pero si nos paramos un poco, nos damos cuenta que hay una diferencia. Hay diferencia entre ambas. Pedro puso su debilidad en manos de Jesús. Apartó la vista de sus errores y de sus fuerzas. Y aprendió a confiar en la bondad de Dios, en sus planes divinos, en sus modos de hacer. Pedro no estaba engañando al Señor cuando le dijo que iba a ser fiel hasta la muerte. Lo que pasa es que él ahí se fió más de sus fuerzas. Él se veía capaz. No había medido sus fuerzas, no se conocía. Le faltaba esa humildad para reconocer sus errores. Judas, sin embargo, nunca reconoció su traición delante de Jesús. ¿Qué le pasa a Judas? Que trata de aparentar, de guardar las apariencias. A Pedro le vemos cuando estaba con Cristo. Las apariencias no le importaban. Aunque sí que sucumbió a ellas cuando fue preguntado por una criada en la casa del sumo sacerdote. Así es, hay una diferencia. Pedro tiene un corazón muy grande. Judas tiene un corazón de piedra. Un corazón que estaba resquebrajado, que no era capaz de amar. Pedro es un bruto, perdón que lo diga así, me perdone Pedro, pero tiene un corazón muy grande. Qué importante es que tengamos un corazón así. Busca méritos, dice San Agustín, busca justicia, busca motivos y a ver si encuentras algo que no sea gracia. Busca méritos, busca justicia, busca motivos y a ver si encuentras algo que no sea gracia. En mi vida, Señor, yo busco eso a veces. Méritos, motivos, valores, medallas, actos heroicos, cosas que he hecho yo, por los cuales merezco, por los cuales tendrían que. ¿Cuántas veces hablamos de nosotros mismos y lo que contamos son nuestras cosas, nuestros méritos, nuestros valores, y no aprendemos a escuchar a los demás, por ejemplo? ¿Y eso de qué sirve? ¿Cuántas veces te has encontrado con esos méritos y esos valores y te has dado cuenta que seguías siendo un pobre hombre, una pobre mujer? No somos nada. No somos nada. Hemos querido como poner por delante esos valores nuestros, esas virtudes, y nos hemos dado cuenta de que eso no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. Si no confiamos en Él, si confiamos en Él, sí. Sí. Busca méritos, busca justicia, busca motivos, a ver si encuentras algo que no sea gracia. Claro, la gracia de Dios. Esa gracia de Dios es la que hace que esos méritos nuestros tengan valor. Le fue más fácil permanecer fiel ante los soldados que ante un enemigo en apariencia más frágil, a Pedro. La criada acabó con la confianza de Pedro en sí mismo. Era necesaria esa liberación. Y Pedro descubrió el camino de su propio alejamiento, quería decir.
descubrió el camino de su propio alejamiento para seguir los planes de Cristo. Y liberado de sus fuerzas y de sus deseos, fue capaz entonces de adaptarse a los planes de Dios y a ser fiel. ¿Cuándo somos fieles? Cuando cumplimos la voluntad de Dios. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere. Nunca mejor dicho. Hacemos las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos. Entonces somos fieles. Entonces somos capaces de levantar una obra apostólica, sacar una familia adelante, tener tener mucha paz en el corazón. Es decir, cuando confiamos en el Señor, sobre todo eso. San Bernardo en ese sentido nos recuerda que es mejor poner atención a lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros, también por Pedro. Dice concretamente, no te preguntes, tú que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que sufrió él. Deduce de todo lo que sufrió por ti en cuanto te tasó, y así su bondad se te hará evidente por su humanidad. Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad, tanto más grande se reveló en su bondad. Y cuanto más se dejó embellecer por mí, tanto más querido me es ahora, dice San Bernardo. No te preguntes por tú que eres hombre, por lo que has sufrido, sino por lo que ha sufrido Él por ti. No pienses tanto en lo que tú haces, sino en lo que hace Dios por ti. No confíes tanto en lo que tú eres, o lo que tú tienes, mucho menos, sino lo que Dios te da, lo que Él te pide, lo que Él quiere de ti. Confía en la acción de la gracia de Dios en ti. Mucho más, mucho más. Porque entonces vivirás feliz, te dé o no te dé el Señor cosas. Pensamos muchas veces que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de los designios Dios los hace a través de nuestra debilidad. Es curioso y es verdad. Es verdad. La mayoría de los designios de Dios se hace en nuestra alma a través de nuestra debilidad. Fijaros, la pasión es la manifestación más clara de la debilidad de Dios como hombre. Y es el momento de mayor eficacia. Cristo en la cruz no puede mover los brazos ni las piernas, simplemente está atado por unos clavos a la cruz. Clavos de amor, está ahí metido. Pero entonces es súper eficaz. Está realizando en ese momento la redención. Redención que se hace posible a través de la humillación más grande. De la humillación más potente. Así es. En realidad, la mayoría de los designios de Dios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. El demonio lo que quiere es que miremos nuestra fragilidad con un juicio negativo. Es decir, eso que a veces nos pasa que nos machaca, ¿no? Es decir, que uno cuando mete la pata, cuando hace las cosas mal, cuando ofende a Dios o cuando no es capaz de ayudar a una persona o cuando ha hecho las cosas mal con otras personas, no se perdona. Y no aprovecha esa debilidad suya, que son muchas, también para crecer. No se perdona. No tenía que haberlo hecho, no tenía que haber pasado, y uno se machaca. Se machaca. Nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. Así es. Esto es el Papa Francisco, porque es así. Fijaros, es decir, el Espíritu la saca a la luz con ternura. Y la ternura es el mejor modo de tocar lo que es frágil en nosotros. Tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, a través de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo
de ceder a Dios el rincón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada mucho más amplia. Esta idea del Papa me gusta muchísimo, ¿no? Porque me parece que manifiesta muy bien, ¿no?, lo que estamos hablando. La debilidad, cómo se hace fuerte cuando uno es sincero, cuando uno es humilde. ¿Cómo se hace fuerte? Se hace fortaleza. Se hace fortaleza. Es decir, tener fe en Dios incluye estos muy bonitos. Incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de mis miedos, mis fragilidades, mi debilidad. Señor, ¿cómo puede ser eso? Si eso tú no lo quieres. No quiere el pecado. Pero te quiere a ti. No quiere tus debilidades, pero te quiere así. No quiere las ofensas, pero te quiere como persona. Y te quiere cuando tú dices, Señor, perdóname. Y antes también, pero te quiere más cuando dices, perdóname. Perdóname. En medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a Dios a cederle el timón de nuestra barca. ¿Cuánta paz nos da saber que Dios desea que confiemos en Él y lo bueno que tenemos, y que es también don de Dios? ¿Cuánta paz nos da? San Pedro ha ido por delante en esto también, y es un ejemplo para nosotros. A mí, por lo menos, no sé a ti, pero a mí me llena de paz y de serenidad saber que puedo apoyarme en mis fuerzas y en mis capacidades, muchas o pocas, en mi caso pocas, porque Dios pondrá el incremento con abundancia. Y por lo tanto, que ganemos en deseos de aprender a no confiar solamente en nuestras actitudes para la misión que se nos ha confiado, que siempre nos excede. Formar una familia nos excede. La santidad nos excede. A llevar adelante una labor apostólica nos excede. En mi caso como sacerdote, la misma función como sacerdote, la vida sacerdotal y lo que sí conlleva, me excede. Pero me asombra y me llena de agradecimiento el amor que Dios te tiene para hacer maravillas con nuestra colaboración. Dios pondrá el incremento con abundancia. Señor, que yo no confíe solo en mis actitudes, en mis fuerzas, en mis capacidades, en mis méritos, entre comillas. Decía Teresita del Niño Jesús, refiriéndose a Pedro, decía de una manera tan hermosa como ella escribe, ¿no? Decía esta santa: comprendo muy bien que San Pedro cayera, dice. El pobre San Pedro confiaba en sí mismo en vez de confiar únicamente en la fuerza de Dios. Estoy convencida de que si San Pedro hubiese dicho humildemente a Jesús: concédeme fuerzas para seguirte hasta la muerte, las habría obtenido inmediatamente. Antes de gobernar toda la Iglesia, que está llena de pecadores, le convenía experimentar en su propia carne lo poco que puede el hombre sin la ayuda de Dios, dice Teresita del Niño Jesús. Y es verdad, Señor, si concédeme fuerzas para seguirte hasta la muerte, hubiese dicho, ¿no? Pero qué bueno es que Pedro experimentó esa debilidad suya, ¿no? Porque tenía que conocer también la debilidad de los hombres. Era ya la cabeza de la Iglesia. Y por eso era bueno experimentar la propia carne lo poco que puede el hombre sin la ayuda de Dios. Esto me hace pensar una cosa que por lo menos siempre lo pienso, siempre lo medito, ¿no? Es decir, que no sé, qué fácil nos es a los sacerdotes comprender a quien viene con un pecado el que sea, grave o no grave, o en fin, de lo que sea, de lo que sea, ¿no? Tampoco quiero especificar más. Pero ¿por qué?
Porque, ¿cómo no voy a comprender a esa persona si yo soy pecador? Si muchas veces soy yo el que estoy en la otra parte del confesionario y estoy diciendo, Señor, perdóname, a otro hermano mío sacerdote. En eso te cuento aquella anécdota que me pasó, aquel suceso, estando confesando en la Catedral de Santiago de Compostela, en España, hace ya unos años. Un día había muchísima gente, no era año santo, pero estaba bastante repletito de gente en la catedral, de peregrinos que iban allí a visitar al apóstol, que acababan el camino de Santiago, que estaban llenos de, cansadísimos y tal. Y yo estaba allí confesando, ya estábamos varios sacerdotes varios confesionarios, pero yo pasé 1 hora, 2 horas y no pasaba nadie. Yo rezando, ¿no? Y rezando el diario, un rosario, pidiendo al Señor que la gente se removiera interiormente al ver allí un cura, otro cura, varios. Y en esto que estaba yo en este pensamiento, el cura que estaba a mi lado, yo no conocía de nadie, ni de nada, se levantó, iba con su alma, se acercó hacia mí, me miró y me dijo, al otro confesionario donde estaba yo, estábamos uno al lado de otro, oye, ¿me puedes confesar? Y le dije, por supuesto. Se puso por delante y se puso a confesarse. Claro, la imagen que se veía era ese cura con alma, con estola, confesándose con otro sacerdote. A mucha gente le impactó. De hecho, cuando terminó de confesarse, se volvió a su confesionario, esperé un poquito, seguí esperando un poco y empezaron a pasar gente a goteo y al final en cola. Y muchos de ellos me decían, me ha removido mucho ver a ese sacerdote confesarse. Y me ha animado también a hacerlo yo. También los sacerdotes necesitamos confesarnos. Y sé que eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Claro, ¿cómo puedo yo entender bien a quien viene a confesarse? Pues porque yo me siento y sé que soy pecador, sin más. Con esta enseñanza, Pedro pone al servicio de la redención sus capacidades, que, aunque prestadas, son un don precioso. Y recurre a su Señor, que todo lo puede. Por eso decía San José María, cuando con el corazón encendido le decimos al Señor que sí, que le seremos fieles, que estamos dispuestos a cualquier sacrificio, le diremos, Jesús, con tu gracia, Madre mía, con tu ayuda, soy tan frágil, cometo tantos errores, tantas pequeñas equivocaciones, que me veo capaz, si me dejas, de cometerlas grandes. Terminamos ya nuestra oración. Esta tarde lo hacemos con el convencimiento de que el Señor nos ayudará a ti y a mí, si somos capaces también de seguir estos consejos, ¿no? Llamar al Señor con todo nuestro corazón. Que sea así, que pongamos esa capacidad de aprender siempre, de saber que no somos nada, que no podemos nada, que no tenemos nada, como decía San José María, pero que con la gracia de Dios ponemos, sí, somos pecadores, por supuesto que somos pecadores, todos, pero con la gracia de Dios también Dios cuenta con nosotros. Pongamos todos estos méritos en manos del Señor. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.